Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Transmitiendo desde la Ciudad de México a través de nuestro canal Transmedia. Este es un foro virtual donde les damos la bienvenida y esperamos transmitirles nuestras historias. Transmedia es eso, transmitir de diferentes maneras, de manera sobre todo digital y a través de las plataformas virtuales que existen actualmente, de una manera eficaz nuestra comunicación. Yo le quiero dar la bienvenida. En este concepto me acompaña Bernardo Sebastián. ¿Cómo estás, Bernardo? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy bien, Esther. Y también hoy tenemos y nos acompaña Abelardo Martín Gómez. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Hola, Belardo. Bernardo? Muchas gracias por la invitación. No, pues gracias a ti por ser nuestro primer invitado de honor en este programa y en este proyecto que iniciamos, donde cada programa estaremos invitando personajes como tú que tienen que aportarnos. Yo te conozco como un fotógrafo sumamente creativo, has trabajado en agencias de publicidad, hoy diriges tu propia agencia de, bueno, ya hace tiempo, tu propia agencia de noticias. Y hoy un poco lo que queremos platicar con el auditorio y las personas que nos acompañan es cómo ha cambiado a partir de la emergencia del COVID-19 todo este acelere tecnológico, todo esto que la tecnología nos brinda de herramientas, pero que hoy estamos necesitando de una manera primordial para trabajar y en tu caso en una agencia de información. Sí, mira, gracias en primer lugar por la invitación. Eh, Nosotros empezamos hace pues ya casi 10 años. Arrancamos en 2011 y empezamos primero como una filial de la agencia Cuadratín aquí en la Ciudad de México. Y posteriormente, al año siguiente, en 2012, arrancamos la agencia de noticias almomento.mx. Pues básicamente empezamos pues como un concepto periodístico de generación de información a partir pues de las redes sociales, a partir de la internet. Eh, Año con año, la presencia de las noticias online pues se han venido fortaleciendo, al igual que muchas otras industrias que hoy en día están demostrando ser perfectamente operables a pesar del confinamiento. En mi experiencia personal, te puedo decir que esta pandemia, pues prácticamente no nos ha afectado como han sido afectadas otras industrias, como el comercio formal, por ejemplo. Y te puedo decir que no nos ha afectado tanto porque en realidad viene a afirmar algo que nosotros hemos venido haciendo desde hace ya muchos años, desde que la fundamos hace casi 10 años, que es la edición de información a partir de diferentes fuentes online. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros somos un equipo de editores de información. Tomamos diferentes fuentes y a partir de ahí, pues bueno, generamos nuestra propia información, pues a partir de lo que se va suscitando pues día a día en el flujo diario de información. Entonces, bueno, pues hace 3 meses que se decreta la pandemia, pues nuestro staff pues decide trabajar en casa, haciendo lo que hemos venido haciendo, pues como ya lo dije, desde nuestros inicios. O sea, Entonces, Abelardo, discúlpame, o sea, técnicamente ustedes ya estaban preparados para operar de esta manera, no desde hoy, desde muchísimo tiempo antes. claro, porque nosotros como agencia de información, de noticias, nuestro modelo de operación, pues como lo he comentado hace un momento, sí parte de la edición de información a partir de las diferentes fuentes. Entonces, somos profesionales en la edición de información a partir, pues bueno, de la fuente de la Ciudad de México, a partir de las fuentes de los estados de la República, a partir de las fuentes de, pues, el Congreso local, fuentes de espectáculos. Entonces, bueno, cada uno de los miembros de la agencia está comisionado a seguir, pues, por ejemplo, hoy te puedo decir que en la mañana que se dio el caso del atentado al secretario de Seguridad de la Ciudad de México, bueno, pues el editor de Ciudad de México de la agencia al momento, que fue quien nos mandó el primer tuit hoy en la mañana por medio de WhatsApp, pues ya él como parte de su labor es seguir el día a día la conferencia
de la jefa de gobierno, y estar siguiendo puntualmente pues, las actividades del gobierno de la Ciudad de México. Lo mismo del Congreso de la Ciudad de México. En fin, es una coordinación que se ha venido dando, pues como cualquier medio, cualquier mesa de redacción, cada staff tiene asignada su fuente y algo que habíamos platicado pues previamente ustedes esta mañana, recordarán que ya no es necesario que el periodista acuda a la fuente de información presencialmente, ¿no? Como sabemos, pues bueno, ya las conferencias tanto de la jefa de gobierno como de los gobernadores, los congresos, están llevando a cabo sus conferencias de prensa pues de manera virtual. Y si nos vamos en industria en general, las agencias de relaciones públicas que llevan la comunicación de la iniciativa privada, el boletín se sigue manejando y estos desayunos, estas conferencias que pues se acostumbran en la industria de la comunicación, pues se están llevando a cabo de manera también virtual. Ayer, Abelardo, bueno, perdón, platicábamos en la tarde con Bernardo Sebastián y contigo el cómo cambió la comunicación hace más de 10 años, más tal vez en México, a partir del primer político que manda un tuit para invitar a una conferencia de prensa. Bueno, pues muchos jefes de prensa ya no eran tan necesarios. Platicábamos de cómo los planes de comunicación en las universidades definitivamente tienen que incluir ya todo el tema transmedia, todo el tema de redes sociales, todo el tema de plataformas, incluso como modelos de negocio, de plataformas tecnológicas. Y también platicábamos un poco de cómo los medios de comunicación hoy se dan cuenta de gastos innecesarios que tenían al hacer entrevistas y mandar al reportero hasta Monterrey o mandarlo a Mérida. Y hoy se dan cuenta que una entrevista la pueden realizar así como contigo, hoy que estamos platicando tan amenamente y no tienes esos gastos, ¿no? Bueno, yo quiero señalar que el periodismo ha sido constantemente modificado y ha evolucionado muy aceleradamente. En la década de los 70 se transmitía vía telefónica, se dictaba a alguien para que tipeara los artículos en el otro lado. Luego llegó como obra de la gran tecnología el telex. Después el fax. Después el correo electrónico. Ahora, como bien lo señalaste, es el Twitter, el periodismo del instante. Lo importante yo creo que en este momento hay que rescatar, porque no todos son periodistas, porque no todos son los que estén dando las noticias son periodistas. El periodista lo hace la información de valor, que es lo que en este momento estamos comentando acerca de esta agencia, porque no solamente cualquiera que haga esta tarea puede ser llamado o puede ser reconocido como periodista. Tiene que pasar por algún cierto filtro que sería la veracidad de sus artículos, la veracidad y el orden de sus ideas también. Porque muchas veces ellos expresan como ven las cosas. La gente expresa lo que ve, lo que piensa. No se da cuenta que un periodista tiene que ser políticamente correcto. Un periodista tiene que ser ciertamente audaz y también agudo, pero tiene que ser muy precavido con sus comentarios. Y yo creo que eso es algo que vale la pena rescatar y es algo que me gustaría también comentar con Abelardo, es cómo darle valor a las ideas, cómo darle valor a la información. Bueno, mira, por supuesto que el generar información pues te obliga a seguir un código de ética que ese, a pesar de los años, en el transcurrir del tiempo, pues bueno, ese sí es inamovible y yo creo que es intocable, ¿no? O sea, creo que sí se ha puesto a discusión sobre la objetividad de la información en estos tiempos, ¿no? En estos tiempos de posverdad, en donde pues una verdad es relativa, pues dependiendo, como tú lo estabas mencionando, pues del ente informativo del personaje, ¿no? O sea, es un poco atribuible al personaje. Sin embargo, bueno, creo que la objetividad, pues, es tal vez nuestra mejor carta de presentación cuando se trata de un medio informativo, en donde, pues, bueno, tienes que, pues, apegarte a los códigos, pues, del periodismo. O sea, en ese sentido, sí no puedes tú estar generando información de manera arbitraria,
tomando, o sea, haciendo de lado, pues, el objetivo mismo de la información, que es informar objetivamente. O sea, Nos platicabas en la tarde que tuvimos la reunión previa para hacer este programa, nos platicabas de un programa de Google, digo, volviendo un poco al transmedia, un poco de la plataforma, el buscador que está apoyando, esta plataforma digital y este buscador, el más famoso del mundo, que está apoyando a todas las agencias de información que obviamente son auténticas, que son verdaderas, no fake news, no creadoras de rumores. Y nos decías que tu agencia participó, pero que te llamaba mucho la atención el tema de que Google esté haciendo este tipo de apoyos. Sí, 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 y es una pregunta que se liga con lo que veníamos comentando hace un momentito, sobre la pertinencia de ser, pues, objetivos y de ser reliables. En inglés sería, pues, confiables, ¿no? A partir de la pandemia, a partir del inicio de la pandemia, a finales de marzo, Google Internacional, lanzó un programa que se llama Apoyo Emergente al Periodismo, ¿no? El programa de apoyo emergente al periodismo. Y pues bueno, Google lanzó esta convocatoria, sobre todo enfocada a medios independientes. ¿Por qué? Porque como medios independientes, a partir del confinamiento, pues, obligatorio de las personas, lo que observó Google es que ponía en peligro la viabilidad económica de los medios a seguir operando. Claro. ¿No? Entonces, en aras de garantizar la información pertinente respecto al tema, respecto a la difusión de información en torno al coronavirus, Google observó que había que financiar a medios independientes para que su información no se viera interrumpida, para que su operación no se viera interrumpida. Y bueno, con mucho orgullo les comento que al Momento Noticias, al Momento.mx, ha sido seleccionada para recibir este apoyo pues, en favor de nuestra operación. Ah, pues muchas felicidades, qué bueno. Muchas felicidades. Entonces, retomando un poco lo que decíamos, esto es una forma en la que Google certifica que tú eres un creador, un generador de información de valor, o lo que llamamos real news, no fake news. Claro, Y sí. esto supongo que tiene un valor extra. Supongo que al corto plazo ustedes se ven beneficiados porque también entre buscadores están como que beneficiados, ¿no? Pero también, ¿cómo apoya Google lo que sería el trabajo de el trabajo de cada día, el trabajo diario? Porque ese es el reconocimiento de toda la historia. El trabajo de cada día, ¿cómo lo apoya Google? ¿Cómo les da el de difusión? ¿Cómo los beneficia? Pues mira, nosotros, más que un beneficio de Google, nosotros lo que cuidamos mucho a partir de nuestra generación de información, pues es que nuestras publicaciones se apeguen lo más posible a buenas prácticas a nivel online. O sea, los buscadores te califican y te dan, pues vaya, un posicionamiento de acuerdo a la calidad de tu nota. Si tu nota tiene un determinado número de palabras, si las imágenes que estás incluyendo tienen un buen tamaño, si estás incluyendo créditos o estás aportando información a las imágenes, de hecho, Abelardo, si me permites, te completo ayer el comentario. Google te castiga mucho el tema de que te piratees los contenidos. Exacto. Y te premian si no lo haces, ¿no? Ahora, ¿por qué Google es de pronto tan importante como lo es? Yo le digo que es el señor Dios, el señor Google. Cualquier cosa que queremos hoy se lo preguntamos al señor Google. Me duele la cabeza, ¿qué me tomo? ¿No? Y le preguntas a Google. Bueno, Google tiene 112 millones de usuarios, imagínense, para que se den idea de por qué es importante. Haciendo alguna recopilación de datos y de cómo en la pandemia todo esto se ha incrementado. Bueno, Google incrementó también muchísimo más este número de millones de usuarios y por eso es importante, ¿no? Porque te cataloga toda la información. En el caso específico de lo que ustedes generan, pues ya les hace, como dice Bernardo Sebastián, les hace un reconocimiento a la calidad que tienen.
Pero también es cierto que por ahí vimos unas notas donde Google decía que iba a empezar a pagar el contenido que se generaba. Fueras una agencia o no, puede ser independiente, puede ser tú solo generando información, pero que Google ya crea un programa para pagarte. Sí, Google, sí, 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 sí. Google también está Este, reconociendo pues, al que genera la información como al reportero, al periodista, como decíamos en un principio, aquellos que en redes sociales, aquellos que están teniendo sus blogs y están actuando de una manera apegándose a lo que sería pues, el periodismo, apegándose a lo que sería lo políticamente correcto, ¿no? sí, fíjate que esto no nada más nos lleva a la calificación de los lectores, sino en realidad, y sin querer creo que estamos llegando a este punto interesante, en realidad también quien te está premiando son los buscadores. O sea, es Google precisamente como buscador, como ente universal, te premia por la veracidad y la calidad de la información que estás generando, por la forma en que lo vas publicando. O sea, casi, casi te checan hasta la gramática, ¿eh? O sea, nosotros usamos WordPress, que es un administrador de contenido para publicar nuestra información. Y es impresionante la forma en la que te califica la redacción, te da tus recomendaciones de, oye, mira, tu texto excede tal número de palabras, o tal vez deberías poner un punto, una coma aquí. O sea, vaya, no lo digo, o sea, finalmente los buscadores te van calificando. Y bueno, cabe mencionar que nosotros a lo largo de los casi 10 años de la agencia, pues, como agencia independiente, puedo decirles que hemos generado más de 130,000 notas en nuestra base de datos. Eso lo tenemos certificado. Este, y tenemos un buen posicionamiento. Entonces, pues vaya, creo que ese es el camino hacia donde van los medios independientes, a la ejecución de buenas prácticas en la producción de información. Y ojalá Twitter, que también ya lo está haciendo, y precisamente esta semana Facebook, Mark Zuckerberg también lo anunció, ¿no? Están no como, están calificando no como entes sensores, sino como valoración de la calidad de la información que se está generando. O sea, lo que dijo Mark Zuckerberg es que ellos ya también van a poner alertas cuando una información nociva es siendo difundida en la plataforma de Facebook. Y lo mismo pasó con Trump hace 3 semanas, cuando Twitter puso una alerta en un tweet de Trump diciendo, oigan, este tweet es muy nocivo, este tweet es aguas porque esto incita al odio, a la violencia, etc. Okay. Entonces, yo creo que estamos viviendo en esta virtualidad, en este mundo ya sin tanta atadura a un lugar físico. También estamos viviendo una libertad en el periodismo. Hoy en día muchos periodistas ya no pertenecen a un medio. Hoy en día los periodistas ya no se hacen por un canal, por un programa, sino se hacen por su mismo trabajo. Entonces yo creo, y esta sería como una pregunta que me gustaría dejarla porque es muy fácil. La respuesta es, de verdad, los medios virtuales son libres de poder escribir y poner lo que quieran. No están presionados por un gobierno, no están presionados por una empresa, no están presionados por el mismo buscador. A ver, yo ahí te quiero contestar que no. O sea, yo lo he vivido como generadora de contenidos independiente. Yo vivo todos los días con clientes, con lo que se me da la gana publicar. Claro, te pueden caer 1000 boots y acabarte, ¿no? Si te atreves a decir algo de un político, de un artista, todo el mundo tiene sus boots, tiene sus fans, pero de que eres libre, sí. De hecho, yo te diría, yo y aparte de comunicadora, ustedes saben que estoy estudiando para abogada, yo te diría que una parte de que yo estoy viendo es que hay muchas lagunas. Hay por ahí una iniciativa de ley en el Senado que se habla de que poner en México la famosa ley del derecho al olvido. El derecho al olvido es que tú tengas el derecho de que si alguien te difamó, si alguien difundió un rumor en tu contra o te hizo de mala fama, que tú tengas el derecho de borrar esa información. Pero volvemos nuevamente al ejemplo de señor Google. Cuando tú vas y le dices a Google México, que para empezar es muy difícil localizarlos, tienen unas oficinas muy raras,
es muy bonitas, digo, porque son padrísimas, ¿no? Tienes gimnasio, tienes que comes ahí, o sea, casi no quieres salirte de la oficina, ¿no? Si tienes mascota la puedes llevar, pero en realidad cuando tú vas con un escrito legal a decirle, oiga, fíjese que usted habló mal de mí, o cuando googlean mi nombre sale esto, pues Google te dice que tú vayas y le reclames al Google, a los servidores de Google que están en Palo Alto, California. Y entonces tienes que remitir a las leyes de Estados Unidos. Pero si vas para allá, a lo mejor te remiten al Google de Europa, dependiendo quién difundió o qué servidor fue el que difundió tu información. Hay casos muy sonados en España. Hay uno de un chico al que pues, le hacen una muy mala fama, pero inicialmente lo publica un medio de comunicación. Él se va incluso a la Corte Europea de Derechos Humanos y después de 15 años le dan la razón y a Google no le permite que por lo menos en sus servidores de Europa reproduzcan la noticia de este señor fulano de tal. Pero al final él dice, me echaron a perder la vida. O sea, durante 15 años yo pasé como evasor fiscal y divorciado cuando no lo era, ¿no? O sea, se meten hasta en su vida privada. Entonces, realmente yo creo que debe haber una responsabilidad en quienes generamos la información y debe haber una responsabilidad, pero hoy mismo estamos viendo que en la pandemia, volviendo a nuestro tema central un poco de la información y de la pandemia, realmente hemos visto un desfogue de la gente. Yo creo que esta parte de nerviosismo, esta parte de inestabilidad, pero también vemos como ya mucha violencia en las redes, ¿no? Por momentos se incita a ciertos temas, lo que comentaba Abelardo, incluso de rumores, de generar pánico, y bueno, yo creo que ahí sí hay que ser como más responsables. Yo pienso siempre en la parte positiva de la tecnología, pero evidentemente también tiene sus lados oscuros. Mira, qué bueno que estamos tocando estos temas. Yo, el día de hoy estaba yo pensando en que hay mucha ignorancia, la gente, yo veo dos bandos, un bando analítico de usuarios informados, de usuarios que toman información, que revisa, o sea, me refiero a usuarios activos de información, ¿no? O sea, hablemos de Twitter, hablemos de Facebook, de gente que está publicando y generando información. Veo dos bandos, ¿no? Y un poco centrándome en la discusión política del país, ¿no? De México. Por un lado, bueno, pues está la información pro 4T y por el otro lado, pues obviamente la información de oposición al gobierno, ¿no? Pues ahí están las conferencias mañaneras, la conferencia de la secretaria de la jefa de gobierno. En el caso del gobierno de Quintana Roo, por ejemplo, bueno, pues está también la conferencia diaria del gobernador. Vaya, o sea, las fuentes de información están generando información constantemente, ¿no? Y por el otro lado, bueno, pues están los usuarios opositores o quienes, medios opositores, por ejemplo, pro y contra. Lo que estoy viendo es que hay muchas opiniones desinformadas, hay mucha publicación de información desinformada, o sea, que tiende precisamente a cambiar el sentido de la información. Entonces, bueno, un poco pensando hacia el futuro, por eso es que Google y Twitter, no, Facebook y Twitter, y bueno, pues también en la calificación de Google, no viene un futuro sensor. O sea, no es una cooptación de la libertad de expresión. Simplemente viene un filtro algorítmico que habrá de evaluar qué tan veraz, qué tan verídica es tu información contra la producción ¿cómo decirlo?, nociva de información. Y asimismo también pues la producción de opiniones nocivas al entorno social. O sea, creo yo que más bien sí existe una libertad de expresión en Internet, por supuesto, pero será el mismo entorno online quienes produzcan, quienes se encargan de calificar la información, tanto los ciudadanos como las plataformas, como lo son Facebook, Twitter y Google, como al mismo tiempo como los generadores de información, que en este caso son las fuentes, ¿no? No sé si me doy a entender, no sé si sí, claro, esto es un proceso, ¿no? Adelante, yo creo que va por ahí.
Yo esta pregunta para mí era importante y era como fácil de responder porque esa es la percepción de cada uno y cada uno se siente libre en sus redes porque también son sus medios. Muchas personas sienten de que pueden compartir libremente sus temas sin miedo a la censura debido a que su red, esos son los temas que se manejan, es el vocabulario que se usa. Y aquí va mi otro cuestionamiento. Es, entonces, ¿cómo se deben de ajustar estos algoritmos, estos sistemas para poder generar un buen manejo de información? Para que yo en el momento en el que entre a Facebook, a Twitter, tenga la certeza de que la información que estoy viendo pasó por un filtro, pero no por un filtro tendencioso, no por un filtro del deseo humano, sino por un filtro simple, ¿no? Bueno, pues esa yo te la contesto también fascinada, porque ahí te tienes que ir al libro de Brittany Kaiser y leerlo, donde te habla del manejo de datos, los metadatos. La parte positiva que yo quiero ver, ojo, en China parte del tema de que obviamente de que se ubicara a los primeros contagiados con el tema del COVID-19, fue gracias a que el gobierno chino, tú sabes que tiene optado lo que ellos llaman su Facebook, lo que tienen su Twitter, pero estrictamente son del gobierno chino y tienen lo que se llama el escudo de oro. O sea, en el gobierno, en China particularmente no entra Facebook, ustedes lo saben, hay todo un tema de esto de redes sociales, pero ellos a través de los metadatos lograron empezar a ubicar a la gente que estaba inicialmente contagiada y esto les ayudó. Esa es la parte positiva, Bernardo. La parte, digamos, negativa es que según esta autora Kaiser y según muchos que están metidos en el tema de los metadatos, todas las agencias, todas las plataformas, ella argumenta que incluso Facebook pues vive de ganar, de vender estas bases de datos y la gente a veces no se da cuenta cuando estás metida en el Facebook y dice, pero ¿cómo se dan cuenta? Bueno, lo hemos platicado en MBS, ¿no? Y en algunas estaciones de radio, y hemos comentado con Bernardo Abelardo que como la gente da likes, la gente se mete a ver una sección de ropa, la gente ahora, por ejemplo, con las tendencias de salud, inmediatamente se dan cuenta qué es lo que te interesa. Y son inteligencias artificiales que actúan con los algoritmos. O sea, respondiendo a tu pregunta, los algoritmos diariamente se están ajustando en tendencias que obviamente tienen que ver con compra, para las campañas políticas con gustos, con tendencias. Yo les digo que a mis amigos encuestadores que todavía tienen trabajo, que lo sigan conservando y que guardan mucho dinero, porque realmente muchas campañas políticas ya no necesitan de las encuestas. Todo se hace a través del Google Analytics, donde te ves quién votó por ti, de qué edad votaron por ti, bueno, obviamente a partir de los 18 años, ¿no? Pero en qué zonas, mujeres, hombres, sexo, tendencia económica. O sea, el manejo en promedio de los datos que las redes sociales hacen de 10 de 5,000 datos por persona, en promedio. Ahora, yo te hago una pregunta que platicábamos de los temas de inteligencia virtual. ¿Qué tanto estarías tú de acuerdo en que una escuela determine el ingreso de tu hijo a esa universidad, por ejemplo, en Estados Unidos, que son tan estrictos en esos filtros? ¿Qué tanto estarías de acuerdo? Y hay que dejar al aire todo esto que decíamos en la tarde de qué estamos haciendo hoy en el Internet y de manera virtual. ¿Qué tanto estarías de acuerdo que se votara de manera electrónica? Tu historia digital. Sí, o sea, al final hoy existe tu huella digital, por eso te digo que es muy importante esta ley, que ojalá se aprobara, pero aunque se apruebe, realmente es muy difícil echarla a andar en la operación el tema del derecho al olvido. Entonces, pues ojalá y nunca te agarren de rumor en rumor y acaben con tu imagen, porque nos vamos entonces a la serie de Netflix de Black Mirror, donde realmente habrá ciudadanos de primera y de segunda, dependiendo cuántos likes te dieron en Facebook, ¿no? Bueno, pero es que incluso creo que ese tipo de evaluaciones sí existen en China, ¿eh? O sea, en realidad sí hay pues prácticamente ciudadanos rurales y ciudadanos en las ciudades. Así se maneja en China. Pero bueno, yéndonos un poquito más a los extremos, o sea, sí también encuentro pues preocupante imaginar llegar a un mundo, a un sistema pseudofascista en donde te califiquen por tu comportamiento o desempeño digital, ¿no? O sea, pues es que ya sucede hoy, en muchas cosas ya sucede hoy. A ver, yo te pongo un ejemplo. Haz un ejercicio, meterte a la bolsa de trabajo de Amazon. Acuérdate que ya hubo un escándalo hace unos años de que era misógina y racista. Al final, la inteligencia artificial todavía está diseñada por seres humanos, no piensan por sí mismos, ¿no? Entonces, al final tienen errores de cálculo y estos algoritmos de los que se hablan
no ven tus cualidades ni tus capacidades, solamente ven números. Es decir, si tienes 30 años, te mandan para ciertos puestos, si tienes 40, para otros. O sea, realmente, ¿qué tan efectivo está haciendo el que perdamos el contacto humano hasta para que un headhunter o un buscador de talentos vea tus capacidades, ¿no? Y diga, oye, pues me gusta esta persona para esto. O sea, volvemos a lo mismo. Hay muchas cosas favorecedoras de lo virtual, de las tecnologías, pero contestando esta parte o reflexionando un poco en esta parte de lo que dices, ya existe hoy. O sea, hoy mismo en Estados Unidos sufren bullying las chicas que no son aceptadas en el Facebook, que no son aceptadas en el Instagram, en Snapchat, que es pues tal vez la plataforma más seguida por los adolescentes en Estados Unidos. Hay unos casos de bullying impresionantes. Y hay películas, tú lo sabes, que ya están sacando todos estos temas. O sea, realmente me parece que sí hay una dictadura de los datos, ¿no? Sí, 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 pues un poco como redondeando estas ideas, tanto de origen a lo que estamos llegando ahorita a discernir, pues es la inevitable e inminente revolución digital 5.0, diría yo. Que O se sea, aceleró con el tema del COVID. O sea, solamente no, estamos viviendo un proceso de aceleramiento, ¿no? claro, o sea, no nada más ya, no nada más ya, pues estamos hablando de medios online, sino de nuestra vida, pues regida completamente a nivel online. O sea, eh, ahora con el tema del COVID, pues bueno, estamos siendo ya obligados a generar, pues a capitalizar, a vislumbrar la nuestra viabilidad económica a partir de pues, la generación de ingresos de manera online. O sea, es ya verdaderamente pues una necesidad. Existen plataformas, por ejemplo, en Facebook, como lo es Marketplace, ¿no? Digo, o sea, por Marketplace tú ya puedes rentar un departamento, comprar ropa usada, comprar ropa nueva. Y No se sé si incrementó hacer el muchísimo, súper. 100% se incrementó el número de usuarios ahorita durante la pandemia, ¿no? Claro, lo mismo con Amazon. Este, y, y bueno, pues yo definitivamente creo que esto es algo que se ha venido planeando, o sea, la digitalización pues, de la humanidad desde hace ya pues 20, 30 años, ¿no? Y lo platicábamos hace también en los previos de esta reunión, la gran labor que han hecho las empresas de telecomunicaciones, tanto nacionales como internacionales. O sea, el tendido de fibra óptica en ciudades, en pueblos, en corporativos, en todo el mundo. O sea, creo que eso es también, obedece pues Nos hacia la estábamos apuesta. preparando, solo se estaban preparando para el futuro y el futuro ya nos llegó. Claro, Abelardo, yo te quiero agradecer muchísimo tu presencia, el tiempo se nos acaba. Seguramente no será la única vez que estés con nosotros en este foro virtual de Transmedia. Te agradecemos mucho, estaremos al pendiente de tu seguir como director de esta agencia de noticias. Y bueno, yo siempre te quiero convencer de que por favor publiques tus fotos. Bernardo Sebastián, te quiero decir que es un fotógrafo fenomenal, que ha viajado por el mundo entero con unas fotos bellísimas y yo siempre tendrás mi reconocimiento y mi admiración en ese sentido, más que como periodista que lo eres y muy bueno. La verdad gracias. es que eres un fotógrafo fenomenal. Pero bueno, ya no hablemos de arte. Muchas gracias. Un comentario final antes de irnos. Pues adelante. En realidad yo lo que quería también era señalar y agradecerte, Abelardo. Y yo nada más quería pedirte, por favor, si pudieras luego en este mismo, en el link de este video, de esta grabación, de este foro, pudieras subir una fotografía tuya para que también todos las personas que puedan estar viendo esto, que lo lleguen a ver, no se queden con las ganas. Sí, muchas gracias, caray. De verdad sería genial. Y bueno, Bernardo Sebastián, Esther Aduna y Bernardo Sebastián, les damos las gracias en este Transmedia número 1 Sí. y estaremos aquí compartiendo con ustedes y esperamos nos sigan con mucho cariño como nosotros esperamos también compartir. Gracias.